como que tenemos esta discordancia de que los de arriba dicen, es que los de abajo son flojos, destruyen, no hay que invertir, no quieren, más bien hay que latillar. Y los de abajo dicen, no, es que los de arriba son bien desconsiderados, no nos comparten, no nos cuidan. Esa cultura está muy marcada. ¿Qué onda, raza? Este es su podcast del abuelo en su episodio número 17. Y hoy tenemos nada más y nada menos que al tremendísimo Pablo Flores. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, David. Contento de estar aquí en tu podcast del abuelo. Gracias por acompañarnos. Fíjate que te hablé porque recordaba que tú tenías unas franquicias. Y ya es que ese tema como que muchos dicen que sí, otros que no, que así cada quien tiene su... como le fue en la feria. Suele ser controversial, David, el tema de las franquicias porque pareciera que finalmente no eres dueño de un negocio o pareciera que el que franquició pierde la propiedad de su idea original. Entonces sí, suele ser un tema controversial, pero muy útil de platicar. Qué bien, qué bien. Y a ti, en términos generales, ¿cómo te ha ido con la franquicia? La verdad es que muy bien, ya tengo 11 años con la franquicia. Tengo 4 unidades de la misma franquicia. Las fuimos aperturando poco a poco, o sea, en años distintos. Pero sabiendo aprovechar bien el modelo, comprendiéndolo, todos ganan. Todos ganan desde el que creó la idea original hasta los que adquirimos la franquicia como una unidad de negocio. Ok, platícanos aquí para el público tu franquicia, invítanos dónde es, qué es. Con mucho gusto. Estamos en la franquicia de Arréglalo, es una sastrería para todo el tema de compostura y ajustes a la medida de las prendas de vestir de todo tipo. Y tenemos aquí en la ciudad de Chihuahua 4 unidades instaladas en una marca comercial muy famosa para nosotros que son los centros comerciales de Al Súper. Entonces estamos en la sucursal de Leones, de Tres Vías y de Fresh Market. Y nuestra cuarta sucursal la aperturamos, pero en el Walmart de Haciendas, en el primer Walmart que hubo en la ciudad de Chihuahua. Okay. Y ahí tenemos las franquicias. Es un modelo muy amigable porque además el concepto de la sastrería te permite como familia ahorrar, no tener que desprenderte de las prendas al primer daño o cuando los hijos crecen y que no les empiezan a quedar las cosas, todavía las puedes rescatar. Entonces es una franquicia noble por 2 motivos. Rescata un oficio ancestral, que es el de la costura, que se ha ido perdiendo, poco a poco se ha ido perdiendo. Sí. Y ayudas a la economía familiar para no estar en esta vorágine de comprar y desechar, sino que sacarle más vida útil a tus prendas. Ok. Y por ejemplo, ¿qué tipo de prenda es lo que más te llega para reparar? Lo que más llega son los jeans, los pantalones de vestir de dama y caballero. ¿Para qué? ¿Para la bastilla o para reparación? Sí, las bastillas, los rotos, que se llama cuando se te rasgan las prendas, cambios de cierre. Y los siguientes arreglos en nuestro top 10 son los ajustes de costados de las camisas o de las blusas y de costados de los pantalones o de las faldas. Ok. Fíjate, como que yo, o sea, como que desde mi punto de pensar, así como que yo decía, pues eso es muy poca, ¿no? La gente que va y repara la ropa, pero pues si me dices que tienes ya 4 sucursales con 11 años, pues no es tan poca, ¿no? No es tan poca, afortunadamente no, es muchas las personas que sí, hay de varias necesidades, los clientes que quieren verse bien y estar en línea permanentemente. O sea, que les quede perfecto la ropa. Que les quede perfecto, las personas de la cultura fit, los profesionistas, los directivos, las personas que están en oficinas que tienen que verse bien o les gusta verse bien, pues acuden mucho para así el ajuste milimétrico. Ese es un principal segmento. Y el otro son las amas de casa que cuidan de sus familias con la bastilla escolar, con reparar los rotos de las rodillas de los uniformes que los niños son tremendos jugando, tener al día el que cambió de peso el esposo o la propia señora. Entonces las amas de casa que cuidan a sus familias a través del vestir también son clientes frecuentes. Qué bien, qué bien. Pues fíjate que a mí sí me tocó ir por ahí una vez con eso de los uniformes escolares. Sí. Y precisamente con ¿cómo se dice? Con la reparación de las rodillas, siempre se lo chutan los niños. De hecho, para julio y agosto, en las franquicias de aquí solo de Chihuahua, tenemos un esquema que aquí creamos que se llama Operación Bastilla. Y entonces está destinada para la temporada de regreso a clases y tenemos estrategia personal y promociones específicas para esa alta temporada de necesidad de bastillas escolares y se llama Operación Bastilla. Pero eso me da pie a compartir con el público que la franquicia no es una camisa totalmente de fuerza. A veces no queremos franquicias porque dices,
pues que te lo dan ya todo hecho y no te puedes salir del librito. Bueno, esta estrategia que te digo de Operación Bastilla se creó, se innovó aquí en las franquicias de Chihuahua, y cuando el corporativo la conoce en sus seguidas supervisiones que realiza, pues se lleva las buenas prácticas, las analiza y si son viables, las llega a sistematizar hasta para replicarlas en todas las franquicias del país, que ya son 100. Entonces, de Chihuahua han salido varias innovaciones desde el equipo de colaboradores, aún siendo franquicia, se puede innovar. Ah, qué bien, qué bien. Pues sí es algo, ¿cómo se dice? Sí es algo como que tú sientes, ¿no? Que compras la franquicia, como dices, y ya no puedes cambiarle nada. Pero qué bien que, bueno, que en esta en particular, supongo que cada uno se maneja diferente, pero en esta en particular te dejan moverle un poco pues ir mejorando, pues. Ir mejorando, siempre y cuando sustentes que eso aporta, ¿no? Que eso aporta y que no vas a descuidar la imagen ni el prestigio de la marca, porque a nadie nos convendría. Entonces, respetando lineamientos, siempre va a haber manera de que tú puedas aportar, aunque sea una franquicia. Solo que, pues, a veces nos casamos con ciertos paradigmas y creemos que es una camisa de fuerza y que no le puedes mover nadie. Pero no, los franquiciantes tienen el interés de recibir nuevas ideas para hacer más eficientes y productivas su marca. Y, por ejemplo, dime algo que a ti te haya tocado en la franquicia que te haya frustrado, que digas, esto no me gusta o no puedo hacer algo que quisieras hacer, etcétera. Sí, sí, también eso sucede. Por ejemplo, nosotros hicimos un rediseño de layout de nuestra primera unidad que está en 3 vías o cantera, porque ampliamos a un segundo local y normalmente nuestras franquicias en todo México solo tienen un local y ahí se distribuye todo. Nosotros por la cantidad de trabajo decidimos rentar un local enseguida y entonces implicó hacer un layout nuevo. Y hicimos nuestra propuesta justificada de cómo podía ser más eficiente para los clientes, para el equipo operativo, etcétera. Y nos lo preautorizaron, lo montamos. Y cuando regresaron a otra supervisión, que vienen cada dos veces al año, cada 6 meses, y cuando regresaron otra persona y que revisaron la situación, ya no parecía que el corporativo estaba tan de acuerdo con lo que inicialmente se había platicado. Y tuvimos que volver a mover, o sea, invertir en cambiar el layout que habíamos hecho con el mostrador, el espacio para los clientes, las máquinas. Pero aparte de la inversión de volver a mover a lo que ellos opinaban que era mejor, nos dejaron estar por un tiempo, pero nos pusieron un plazo para cambiarlo. Pero aparte de eso, sucedió que existió una premiación de franquicias que anualmente hacen una convención. Y fuimos penalizados como por decir por desobedientes y rebeldía, algo así. Y entonces el premio que se hacía merecedor a esa sucursal no fue entregado en castigos, aquí se podría decir de alguna manera. Sí. Y a mí me frustró mucho por mis colaboradores, porque ellos sabían que habían hecho lo necesario para estar con el premio en la mano, ¿no? Entonces ellos ya lo sentían en casa. Sí. Y regresar y decirles que no por esa situación que ya había pasado y que se había hablado, fue frustrante darle la cara a los trabajadores y decirles, pues no hay premio. Válgame, no pues. Y ahora platícanos algo que, bueno, platícanos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de que tú hayas abierto el negocio por ti mismo y que hayas tenido una franquicia? O sea, ¿en qué te aceleró o en qué te alentó o en qué te benefició o no? Sí, de hecho, la ventaja de abrir un negocio que sea franquicia es que transitas el periodo de aprendizaje de apertura de manera muy acelerada. Cuando tú abres tu propia marca, tu propio negocio de cero, hay toda una curva de aprendizaje larga de más de 24 meses para poder estar en un nivel óptimo de decir ya es un negocio consolidado, operando. Y con la franquicia, pues es cuestión de meses. En los meses tú ya tienes todo establecido, tienes tus procedimientos, las características de tu personal, tienes tu modelo de negocio, tienes la inversión necesaria ya aplicada, tienes un estudio de mercado, también las franquicias te lo proporcionan y desde luego todo tu branding bien establecido. Entonces en cuestión de meses tú tienes un negocio consolidado, abierto, operando, cosa que no sucede casi nunca con los negocios de nueva creación. Hay todo un proceso para llegar a estar a ese punto y a ese nivel. Entonces es una primer ventaja de tener la decisión de optar por una franquicia. Yo mismo tengo otros negocios que no son franquicia, que son de creación propia, ¿no? Y he vivido ese proceso largo y extenuante y trae otras satisfacciones, pero la franquicia te asegura con un mayor porcentaje
la probabilidad de una recuperación más rápida de la inversión y la consolidación de tu negocio en el mercado. Ok. Y por ejemplo, platícanos, aquí a nuestros seguidores, ¿qué franquicia nos recomendarías? Alguien que quiera ahorita meterle lana a una franquicia. Ok, yo pensaría quizás en 3 aspectos para que tomen esa decisión. Ajá. El monto que están dispuestos a invertir. Hay franquicias de bajo costo que son de menos de 500,000 pesos, son las que se consideran de bajo costo, desde 300,000, algunas de 100,000, pocas, pero algunas. Entonces, el monto que tú tengas para invertir te va a sesgar a decir, pues no es tanto las que me gusten, sino de las que me completo, cuáles son las que me quedan mejor. Okay. Y luego están las de mediana inversión, que son de 500,000 a 2 millones, y las de alta inversión o de alta gama, de más de 2 millones de inversión. Entonces, ese es un primer factor a tomar en cuenta. ¿Cuánto traes? ¿Cuánta lana traes para invertirle? Porque en la franquicia no es tanto de decir, pues lo voy invirtiendo poco a poco, tienes que invertirlo todo de golpe. O sea, tienes que comprar la marca, la inversión de la instalación, la operación, los primeros 3 meses de sueldos, etcétera. No hay tiempo de espera, o sea, lo tienes que invertir. Okay. Y el segundo factor de los 3 que yo podría recomendar para decidir qué franquicia es la capacidad de tiempo que vas a tener para operar y atender tu franquicia. Si eres una persona que dice, sí quiero invertir, pero no tengo mucho tiempo porque me dedico a otras cosas y voy a poner a alguien más o voy a ir de vez en cuando, eso también te va a decidir si es una franquicia de alto flujo e interacción con clientes o de menos interacción con clientes para poder no estar tanto tiempo. Por ejemplo, los restaurantes te demandan mucha atención de la franquicia. Sí. Y si tú eres una persona que no va a disponer de tiempo, pues no te metas en el problema de un restaurante. Okay. Y el tercer factor que sí es importante considerar y que no siempre se puede privilegiar es qué tanto te gusta lo que quieres elegir. O sea, si te vas a meter en una franquicia de lavado de autos, un car wash, pero no te encanta la idea ni de los autos ni del agua. Ni meter las manos. No quieres saber de champús y de jabones ni de nada. Pues vas a estar siempre frustrado, enojado y molesto con tu franquicia, ¿no? O si es, como decíamos ahorita, de alimentos, o en mi caso de lo de la sastrería, de belleza. Entonces, ¿qué tanta afinidad tienes con el giro de lo que quieres abrir como franquicia? También sería un factor importante. Pero inversión, tiempo para atender y gusto por el giro serían las 3 cosas para definir qué franquicia es la que podría convenirle a una persona. Ok. Y por ejemplo, ¿tú cómo buscaste la franquicia? O sea, ¿te llegó de repente o fuiste a alguna feria de franquicias o cómo fue ese proceso? Fue primero la decisión de invertir en una franquicia. Ajá. Y comenzar a investigar bajo estos 3 parámetros que te acabo de comentar. Y la manera de allegarme de información fue, sí hubo aquí en Chihuahua una primer feria y pequeña feria de franquicias en el centro de convenciones, sí. Pues ya hace 12 años. Y ahí fui a darme una vuelta a ver qué es lo que se veía. Luego me tocó estar en un viaje de negocios en la Ciudad de México, en el World Trade Center, y ahí está la mega expo de franquicias de cada año, ahí sí muy grande. Ajá. Entonces también ahí me di otra vuelta para conocer los distintos modelos. Y entré a la página de la Asociación Mexicana de Franquicias. Tienen muy buena información y catálogos. Y una cuarta fuente que yo recomiendo bastante en este tema es la revista Entrepreneur. Tiene cada año un número específico de franquicias, donde te pasa el directorio de las 200 o 500 franquicias más exitosas de ese año, clasificadas por giro, por tamaño, por inversión, por esto, por lo otro. Entonces también ese número de Entrepreneur es muy útil para encontrar alguna de las opciones, y yo hoy exploré esas cuatro canales. Ok. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de, ¿cómo se dice? De arréglalo? De arréglalo. Bueno, creo que fue por el tercer motivo, el de la afinidad. Ajá. Yo no sé coser, no sé poner ni un botón, pero mi mamá fue costurera de oficio. Durante años tuvo su taller de costura y muy exitoso, hasta que ya la salud no le permitió continuar con el taller. Y dentro quizás de mis recuerdos y demás, cuando yo vi la marca de Arréglalo, no me desagradó, o sea, me trajo un bonito recuerdo. Un buen recuerdo y no algo tan extraño. Si bien no sé el oficio, conozco los detalles y lo que implica, ¿no? Y viví en el taller de niño. Y fui descartando las otras opciones que también se tenían vistas por las características que acabamos de platicar. Ajá. Y la segunda cosa, y es dato curioso, de por qué Arréglalo, me atrapó su branding. El branding es muy colorido. Sí. Y yo estoy desde hace años en el tema
del mundo interactivo y del mundo lúdico, del mundo de los juegos, donde los colores son esenciales. Y entonces cuando yo vi el logo de Arréglalo, dije, ay, esto se parece a lo que a mí me gusta, que son lo lúdico, lo atractivo. Entonces esos dos aspectos son los que me hicieron tomar más seriedad de ese modelo y luego pues ya investigar todo lo necesario hasta decidir que sí. Ah, qué bien, qué bien. Y pues por lo que veo te ha ido bien, ¿no? Ya llevas 4 unidades, pues ya. Para la ciudad de Chihuahua sí me hace que están bien, ¿no? Están bien porque requieren un target de clientes específico. La marca de Arréglalo tiene sus características muy definidas, entonces Chihuahua tampoco es tan grande como para muchas más sucursales por las especificaciones del cliente segmento que se va buscando. Y con la buena noticia de que a nivel nacional, que te digo, llegan a ser 100 unidades. Ahorita son unas pocas menos por el tema de la pandemia, pero aún siendo las 100 unidades, las sucursales o unidades de Chihuahua siempre están en los primeros 3 y 4 lugares de todas las 100, con todos los parámetros que se miden de eficiencia de la franquicia. Entonces, son 4, pero también son las 4 de los rankings más altos a nivel operativo. Ah, qué bien, qué bien. Pues fíjate que por ahí alguna vez estuvimos trabajando contigo y una vez me tocó ir a una reunión y como que estaban hablando estabas tú con tu personal hablando de eso. Y como que sí los vi a todo tu equipo muy metido, muy animado, muy como, ¿cómo decirlo? Como que les importaba. Involucrados en... Como luego los empresarios decimos que nos gustaría que los trabajadores se pongan la camiseta. Pues en el caso de Arréglalo se tiene. Y es que ahí hacemos uso, David, de otra herramienta. Nosotros somos un grupo que se llama Grupo Genera. Es un grupo de unidades de negocio donde está Arréglalo administrado. Pero ahí hacemos la combinación de otro servicio que tenemos para las empresas que no son nuestras, que es la metodología de la productividad creativa. Y esa metodología, que la llevamos a cientos de empresas en el país, pues también la usamos en Arréglalo. Y es lo que tú observaste. Reuniones semanales de los colaboradores diciendo problemas para alcanzar sus metas y poniéndose de acuerdo para solucionarlos y alcanzar y superar los resultados. Entonces eso es muy poderoso. La gente, los colaboradores, hablando de sus necesidades y proponiendo sus soluciones, alcanza resultados increíbles sin necesidad de estar supervisando, sin necesidad de estar coaccionando a nadie, sin necesidad de estarnos peleando. Lo hacen porque lo han decidido, ¿no? Y eso es el tema de la productividad creativa. Platícanos un poco de eso. ¿Es otro negocio que tienes, esa parte? Sí, es un despacho de consultoría empresarial. Y este despacho de consultoría llamado AICEM, que es una agencia de innovación y consultoría empresarial mexicana, nos dedicamos a apoyar a las empresas ya consolidadas a nivel nacional para detonar ese trabajo en equipo, ese que los colaboradores se pongan la camiseta. Muchas empresas de aquí de Chihuahua ya nos ha tocado la oportunidad de poderles acompañar e implementar el modelo, pero también fuera del estado de Chihuahua. Incluso gobiernos estatales y municipales han financiado campañas específicas para que más empresas adopten el modelo, porque se consiguen cosas tan valiosas como sí incrementar la eficiencia de la empresa, su rentabilidad, sus ventas, pero también mejoran las condiciones de trabajo de los colaboradores. De hecho, es la clave por la cual luego consiguen la eficiencia productiva. Primero es mejorar las condiciones de trabajo, su espacio, su entorno, su convivencia, sus competencias. Y en automático ellos mismos comienzan a lograr los resultados y a resolver todas las dificultades que la empresa tenga. Entonces esta metodología ya incluso la transmitimos a Centroamérica. Estuvimos yendo a El Salvador y a Panamá a replicar en unos grupos pilotos de empresa que luego continuaron en el crecimiento en estos países. Es una metodología que inicialmente impulsó la Organización Internacional del Trabajo. Y ya se sistematizó. Y en Chihuahua se creó la versión de la misma metodología para la microempresa, porque no existía, solo era para las grandes empresas. Y se hizo para la micro y la pequeña empresa en Chihuahua, y hoy se aplica en varios países esa metodología. Ah, qué bien. Entonces, como según lo que entiendo, esa metodología lo que hace es primero mejorar el entorno del trabajador. Sí. Y ya con eso, él casi solito va a mejorar lo que hace, a hacerlo más eficiente, etcétera, porque se siente a gusto. Va a mejorar sus resultados de trabajo individuales
que impactan en los resultados del departamento o área donde él se encuentre y por consecuencia los resultados de la empresa. Y se cierra el ciclo. Cuando esos resultados se evidencian, la metodología te ayuda a cuantificar en pesos y centavos la mejora que se ha tenido en un periodo determinado. Se cierra el ciclo cuando de esos impactos y beneficios económicos, que también el dueño o los empresarios pues están contentos de que empiecen a suceder esas cosas, se les invita a compartir un porcentaje de esos beneficios en los colaboradores que lo lograron. Y entonces se cierra esa pinza cuando los colaboradores dicen, caray, y todavía hasta me premian. Entonces esto me estimula a seguir con el ciclo y con el proceso de nuevo. Ok. Platícanos a ver un poquito en alguna experiencia, en qué momento o con qué empresa o qué pasó que batallaste más para implementar esto. Bueno, ¿y por qué? Casi siempre el caso más difícil que se tiene para implementar en las organizaciones es la dirección. Es que el directivo, el dueño, el gerente, el encargado, porque lo aplicamos en empresas, pero también en gobiernos, en escuelas, en hospitales. Entonces, la cabeza, hay una resistencia a invertir tiempo, recursos, para atender a los colaboradores, porque dicen, o sea, como que ¿para qué? Como que tenemos esta discordancia de que los de arriba dicen, es que los de abajo son flojos, destruyen, no hay que invertir, no quieren, más bien hay que latillar. Y los de abajo dicen, no, es que los de arriba son bien desconsiderados, no nos comparten, no nos cuidan. Esa cultura está muy marcada y ese ha sido el principal obstáculo, convencer a la dirección de que nos permitan iniciar. Y al primer mes, a las 4 semanas de iniciar, se nota la diferencia en el ambiente, en el ánimo de la gente. Y los directivos que sí estaban más o menos en duda o en desacuerdo, llegan a decir, caray, ¿pero qué pasó? O sea, si no hemos invertido nada nomás que diálogo y ya esto se respira y se siente diferente. Les da el voto de confianza de decir, pues vamos por más. Ya cuando llegamos a los hechos, a las mejoras tangibles, a los cambios, y no se diga los impactos económicos, pues el empresario dice hay que continuar, o sea, definitivo que sí es la salida. Pero eso ha sido de los retos, iniciar porque no hay credibilidad. Ok. O sea, como que la resistencia del directivo de iniciarlo ¿cómo se dice? Comprometerse a seguir el proceso. Y dar espacio a los trabajadores. Y no es de gratis, porque es, oye, hemos invertido, no sé, en equipo de protección y el trabajador lo destruye, lo quiebra para no ponerse el casco. O va y vende sus zapatos de seguridad en lugar de protegerse. O invertimos en las computadoras y a la semana ya están los teclados destruidos. Entonces el empresario tiene sus motivos porque dice, no quiero invertir más. Pero cuando dices, es que vamos a cambiar la cultura de trabajo, vamos a conseguir que el trabajador se involucre, se comprometa. Sorpresa, ahora el trabajador cuida aquello que destruía y lo hace rendir más. Pero, pues platicado, el empresario te dice, no te creo. Y a veces hasta lo llevas con testimonios, colegas de empresarios de él, ¿no? Y van y conocen casos así como te tocó a ti ir a una reunión y verlo. Y es cuando dicen, caray, pero no, se me hace que mis trabajadores no van a hacer lo que hacen los de acá. Como si hubieran sido seleccionados así de manera muy especial. Pero sí es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura que parte de la premisa de que no hay personas malas en esencia. O sea, no hay seres humanos que quieran andar haciendo el mal a otros nada más porque sí. Son reacciones a situaciones. Entonces, cuando les cambias el contexto, la bondad de las personas y su proactividad también sale. Ok, y ahora platícanos un caso de éxito donde digas, aquí como que sí hubo mucho cambio. Híjole, tenemos muchos casos de que los cambios han sido radicales. Me hiciste acordar de una empresa lechera que comercializa productos lácteos aquí en el estado de Chihuahua, de muchos años de tradición. Y tienen un área de ventas degustadoras que están en los centros comerciales dando pequeñas muestras y acomodando el producto en los anaqueles, en los refrigeradores. Y ahí tenían una rotación del 80% mensual. Pues es mucho, ¿no? Sí, y de hecho su plantilla de 60 degustadoras para la ciudad de Chihuahua nada más, pues imagínate que cada mes tenían que contratar 48 nuevas. Contratar eso al mes, bueno, ya tenían un asistente en recursos humanos solo para ese puesto. Y estaban agotados sus opciones de reclutamiento, ya habían usado todas las opciones y alternativas para traer nuevas degustadoras, porque son 48 mensuales. Entonces siempre estaban reclutando, entrenando,
uniformes y haciendo finiquitos de las que se estaban yendo. O sea, ese era su proceso. Dentro de muchas posiciones que tenían, porque tienen una plantilla de más de 300 trabajadores, pero 80 eran degustadoras. Perdón, 60 degustadoras y tenían la rotación del 80%. Ok. Cuando llegamos con esta metodología de la productividad creativa y comenzamos a trabajar, y uno de los departamentos que se abordó fue el de las degustadoras, y se hicieron las actividades iniciales, ponerse de acuerdo, qué es lo que pasaba, etcétera. Al mes, el asistente de recursos humanos asignado solo para el cubrir el reclutamiento de esa plaza, dijo, aquí están mis 48 candidatas para el siguiente mes, ¿cuándo les van a dar la inducción? Y el titular de recursos humanos dijo, caray, es que no te he mandado la solicitud ya de vacantes este mes. Dice, no, pero como esto durante años así ha sido, pues ya las tengo las 48. Pensé que habían sido simplemente una omisión de la requisición. Pues ya sí, estaba acostumbrado, claro, que cada mes 48. Claro. Y le dice, no, dices que no fue una omisión, ahora no tenemos bajas. Y nadie lo podía creer. Entonces es una empresa familiar y los 3 hermanos que todavía están ahí a cargo de la empresa. Reunión. ¿Qué pasó? Y todo un show de qué estaba pasando, que si no era un error, que cómo era posible que no íbamos a contratar a nuevas degustadoras, etcétera. Y nos mandan a llamar a nosotros también como parte del equipo que podía analizar la situación. Entonces ya explicamos, no, es que la gente no se ha ido porque ya se les dio espacio, porque ya se les escuchó, porque ya tienen ideas que quieren mejorar, porque están enganchadas en ver si esto funciona, porque ya entendieron cómo sí pueden obtener los bonos y se les está ayudando a que lo alcancen. Entonces, habían tenido, si mal no recuerdo, como 4 o 5 bajas en lugar de 48. Pues no lo podían creer y buscaron a dónde acomodar a las 48 solicitantes en todas las otras áreas operativas y administrativas que la empresa tenía, según sus habilidades, a ver qué tantas podían colocar. Y el punto es que la competencia de esta empresa de productos lácteos que conviven ahí en el anaquel de cada centro comercial centímetro con centímetro y que se lo pelean, pues las otras marcas empezaron a ofrecerles mejores sueldos y prestaciones a las trabajadoras que ya se habían quedado acá, porque comenzaron a hacer muy radicalmente diferente su abordaje a los clientes y su rendimiento en piso de centro comercial. Entonces ahora tenía la problemática la empresa de decir cómo las retengo versus lo que ofrece en la competencia, y se hicieron los esquemas de trabajo para el arraigo, de decir, no me quiero ir porque aquí tengo esto además de sueldo, que es poder participar, que es poder hablar, que es poder opinar, protagonizar, sobresalir. Y la empresa pasó de ese 80% de rotación mensual a solo un 3% de rotación en esa posición, cosa que no le había pasado en años, en décadas, y no lo podía creer. Entonces fue un caso así como muy emblemático y la competencia comenzó a investigar qué estaban haciendo para que en sus mismas posiciones poderlo hacer. Va, qué padre. Si es mucho, ¿no? Un 80%. Fue increíble. Pues sí, como que se me hace un mundo que digas, cada mes tenían que traer a 48 personas cada mes para ese puesto. Porque se iban cada mes. Y tenían sus otras vacantes, ¿no? En el área de producción con otras problemáticas de tiempos extras que también se empezaron a solucionar. Pero ese fue muy radical porque pues ya lo tenían ahí, el relojito de que tenemos que contratar, reclutar, seleccionar, ¿verdad? Y de repente se les detuvo la maquinaria. Qué padre, qué padre. Ok, cambiando un poquito de tema, por ahí me comentabas que estabas en un consejo para la prevención de la violencia. Sí, David, sabes de que también tenemos varios años que hemos incursionado en el tema de las asociaciones civiles. Y nuestra asociación civil llamada Somos Unión tiene como objeto social justamente la prevención social de la violencia y la delincuencia a través de distintos programas y talleres. Y es por eso que desde hace 5 años pertenecemos al Consejo de la Prevención Social de la Violencia del municipio de Chihuahua. Okay. Y en este consejo estamos asociaciones civiles, instituciones municipales del gobierno, ¿sí? Academia, también se encuentran ahí presentes, y nos reunimos para diseñar estrategias, proponer política pública encaminados a pacificar a la ciudad, disminuir los factores de riesgo que provocan que las personas terminen delinquiendo. Y se han tenido avances interesantes, seccionados, segmentados, y somos nosotros miembros consejeros de origen desde la fundación del COPREP, así de que estamos también aprendiendo junto con ellos. Ah, qué bien, qué bien. Y platícanos que, o sea, como
por ejemplo, el día a día, qué es lo que hacen o un poquito ya más a fondo? Sí, te digo que principalmente se generan políticas públicas para nichos específicos que están expuestos a factores de riesgo de la violencia. Te puedo platicar que se creó un programa llamado Dale Chido. Ok. Y Dale Chido está destinado para jóvenes de nivel medio superior que tienen alto riesgo de deserción escolar por estar expuestos a temas como violencia familiar, Ujú. como pandillerismo, como desigualdad social de oportunidades, o falta de alimentos o de recursos para sus necesidades básicas. Todos estos motivos o factores provocan que luego un adolescente, de por sí la escuela no siempre es lo mejor, lo más atractivo para el joven, lo que más les gusta, pues ahora si no tienes para el camión, no tienes para el uniforme, no tienes para tus tareas, en tu casa te golpean o sus padres se violentan o no tienes papás porque te abandonaron el hogar, o sea, una serie de irregularidades, pues todavía hay más motivos para que deserten. Entonces, una vez que desertan, lo más fácil es que se vayan a actividades no muy sanas. Ok. Consumo de sustancias adictivas, horas calle para destruir, para grafitear, para molestar a otros, pequeños robos para hacerse de lo que ellos quieren consumir. Entonces comienzan a entrar en un círculo de violencia. Y Dale Chido precisamente les da la oportunidad que acudiendo a las escuelas de medio superior, Ujú. se les dan horas después de clases, primero para ayudarlos a regularizarse en sus materias que van rezagados, segundo para darles un poco más de actividad física, para mejorar su alimentación y nutrición y también para ayudarles en sus habilidades emocionales que les permitan tomar mejores decisiones. Y se instrumentó, se creó el programa, se piloteó y se deja establecido y ahorita se pretende que se haga política pública desde Cabildo para que ya el municipio tenga recursos específicos asignados para que cada ciclo escolar haya un número de jóvenes apoyados con Dale Chido. Ese tipo de ejemplos son los que se gestionan desde el COPRE. Ok. Entonces, básicamente ustedes hacen como que la política pública que después implementa el municipio. Sí, sí. Sí, por ejemplo, hay otro programa para los infractores administrativos recurrentes. Ujú. Los infractores administrativos son personas que llegan a la comandancia detenidos por lo que se llaman faltas administrativas o delitos menores. Si una persona está grafiteando, si alguien está haciendo sus necesidades en vía pública, si alguien está molestando a otra persona, si hay riñas, si andabas destruyendo un parque, si estabas tirando basura en un terreno baldío, o sea, faltas administrativas que llegas a la comandancia, pero a los recurrentes que tengan 5 o más visitas a la comandancia. Y que hay muchos, hay quienes tienen 30, 40 visitas a la comandancia Los clientes, esos son clientes frecuentes. en un año, o sea, más de una por mes. Entonces, a esas personas se les está canalizando para resarcirles un derecho que tenemos todos los seres humanos y que no todos tenemos acceso, Ujú. que es a la salud mental. Ok. Entonces, se les está dando un programa que se crea de psicoterapia breve y durante las horas de retención que permanecen ellos en celda por lo que cometieron, que pueden ir de 10 a 12 a máximo 24 horas. Dentro de esas horas, previa selección de ciertas características, se les dan 5 horas de psicoterapia breve ahí en las celdas, donde ellos todavía están así como que si los agarraron borrachos, drogados o lo que sea, están perdidos, ¿no? O no quieren, o están enojados, o están asustados, lo que sea. Pues en esas 5 horas logran comprender que necesitan cambiar su modo de vivir y que lo que están haciendo ni les ayuda a ellos ni les ayuda a nadie y que sí hay opciones y alternativas de hacer algo diferente. Y entonces con esas 5 horas se les invita a que se inscriban ahora sí a programas más amplios de salud mental que les ayuden a posicionarse mejor socialmente. Es como una reinserción social. Entonces ese programa se ha piloteado, se está sacando ahorita una convocatoria para financiar recursos para que haya más alcance de cobertura después del pilotaje. Se validó por la Escuela de Trabajo Social, se creó en Asociación Civil Somos Unión, se operó en ayuda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Entonces se involucran a los distintos actores, se prueba y ahora sí se crean las condiciones y sustento necesario para solicitar que se haga política pública y se le asignen recursos para continuar. Entonces el COPREP hace ese tipo de análisis de estudios, acompaña las implementaciones y las que son favorables se buscan generar la política pública. Ah, qué bien, qué padre. Estaba muy padre todo eso que haces de ayuda pública. Sí, y sí, hay muchísimos casos de
de familias completas que han logrado salir de sus círculos de violencia y que ahora son familias productivas que tienen negocios. Nosotros en Somos Unión en particular, fuera del COPREP, tenemos programas para impulsar el emprendimiento de negocios familiares, pero de familias que se encuentran expuestas a los factores de riesgo de violencia. Ok. Entonces hay casos de el hijo que había abandonado el nivel de escuela medio superior y que tenía actitud ingobernable y que golpeaba a la mamá y que nadie podía con él. Y luego la mamá que cayó en un tema de alcoholismo y de drogas, la mamá. Y luego el papá que se enoja y que abandona a la familia y la desampara. Y luego el hijo menor todavía que empieza a aprender de eso y se empieza a escapar de la secundaria y se va a la calle. Y terminaron a punto de que el DIF recogiera a los niños porque el nivel de adicción era muy alto y de desnutrición y de descuido familiar y la violencia que se estaba generando y luego empezaron a cometer delitos para obtener dinero para las sustancias adictivas. Son una familia con un escenario catastrófico. Entran a los programas de Somos Unión donde damos primero unos talleres de perdón y reconciliación. Okay. Que te ayuda a disminuir, no sé si conoces el concepto de retaliación. No. La retaliación es el sentido de venganza que tienes ante injusticias que tu mente te dice que no merecías. Okay. O sea, ¿por qué él sí tiene auto y yo ando en camión? ¿Por qué ellos sí tienen casa y yo tengo que rentar? ¿Por qué él sí estudió y yo tengo que estar acá trabajando en algo operativo de no estudio? O sea, a veces son por tus decisiones, pero también muchas veces dices es porque no tengo las mismas oportunidades y no es justo. Okay. Entonces ando con el coraje inconsciente y cuando tengo una oportunidad destruyo. Y si paso por un alto y nadie me ve, lo pateo. Y si tengo la oportunidad de arruinarle la macetita a mi vecino, pues se la arruino. Pero esa es la retaliación, el sentido de venganza por la desigualdad social. Entonces, los talleres de perdón y reconciliación te hacen comprender que, aunque no hayas tenido las oportunidades, no tienes derecho a maltratar nada. Y te haces responsable de tus decisiones. Porque como dice Bill Gates, nadie es culpable de nacer pobre, pero es decisión morir pobre. Entonces, ese mensaje se logra con el perdón y la reconciliación. No eres culpable de que te hayan faltado oportunidades, pero puedes decidir generar tus oportunidades. Cuando viven ese proceso, los mandamos al tema de emprendimiento de negocios familiares. Entonces ya aprovechan los apoyos, los programas, las ideas, porque ya no están enojados con la vida. Lo aprovechan, se ponen de acuerdo y se involucran como familia. Y los adolescentes o los jóvenes se van a lo que tienen que hacer, que es estudiar. Los papás se vuelven responsables, hay una mejor crianza, convivencia. Y bueno, ahorita hay negocios pequeños, pero negocios que aportan un sustento, una calidad de vida, un orden. Y ahora sí se pueden establecer ellos metas socialmente aceptables y dignas. Y comienzan a sentirse orgullosos al punto que luego hasta se vuelven promotores para que otras familias o personas pues también lo intenten y salir de esas situaciones de violencia. Entonces eso vivimos mucho nosotros en Somos Unión con los programas que tenemos para ello. Ah, qué bien. Entonces Somos Unión. Y por ejemplo, ahí platícanos un poquito si requieres ayuda, ¿quién la gente puede voluntariar o algo así? Sí, tenemos 3 formas de apoyo para la asociación civil. Voluntarios que donan su tiempo para ir a atender distintas actividades de la asociación, desde impartir talleres, desde preparar materiales, desde visitar a personas. Tenemos la otra manera que son los donantes, que son personas que dicen no tengo tiempo, pero sí puedo aportar cada mes 100 pesos, 200 pesos para que se financien los programas. Y tenemos patrocinadores, que suelen ser empresarios o empresas que financian proyectos completos, de decir, para becas para 50 personas para este programa, o patrocinan las instalaciones o la adaptación de las instalaciones o la compra de los materiales para que puedan ser atendidas las personas. Entonces pueden ser voluntarios, donantes y patrocinadores. Ah, ok. Bueno, pues ya saben para que le echen la mano a Pablo, porque pues sí es una labor que requiere mucho capital, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Sí, muchos recursos, muchas manos y siempre serán bienvenidos. Ok, me parece muy interesante eso que dices de que una familia totalmente destruida y que ya de repente creó un negocio que les da el sustento. Está interesante eso. Sí, estoy recordando uno de los casos como los que te platico. Hicieron una tortillería de harina, tortillas de harina.
con una receta que tenían y empezaron. El caso que ahorita ya tienen maquinaria sistematizada después de que lo hacían a mano. Rentaron un local porque lo hacían en su cocina. Su casa. Okay. Habilitaron. El hijo, que era un adolescente con estas conductas ingobernables, retomó la escuela, pero se encargó de ser el repartidor estrella y abrió una ruta para ir a las tienditas a dejar sus paquetes de tortillas. Y se hicieron de una camioneta para poder hacer todo esto. El esposo, el papá de la casa, dejó su trabajo que tenía y se dedica ahora solo al negocio. La señora, que es la que inició con la capacitación para hacerlo negocio, continúa y metió otros productos. Y ahora tienen contratados a vendedores por rutas en distintas zonas de la ciudad. Y están por abrir un local en la zona norte, porque ellos están más hacia el centro-sur. Okay. Para tener esa cobertura. Pero recuerdo mucho cuando ellos buscaron apoyo para comprar su primer costal de harina. Un costal de harina es lo que en un principio decían... Era el problema, costal de harina. Un costal de harina, y ahora, bueno, un costal de harina se lo acaban en una hora, yo creo. En un ratito, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿no? Fíjate cómo van cambiando tus barreras, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes tantos problemas, como dices tú, que retaliación, etcétera, y todos los problemas que tienes en la vida, que un costal de harina es la diferencia entre salir adelante. Bueno, no es solo eso, ¿no? Pero es uno de los obstáculos que tienes que... De los obstáculos. De hecho, en los talleres de perdón y reconciliación nos compenetramos con los beneficiarios, con los usuarios, y conoces historias. Y a veces en un grupo de 20 personas hay quien está superando un rencor, un odio, porque la dejaron viuda, el crimen organizado, ¿no? O porque le mataron al hijo de edad muy temprana, y sufres junto con ellos de que cómo puedes superar eso. Pues bueno, con estos talleres lo superas. No que le digas, no que disculpes al otro, pero deja de dolerte lo que el otro hizo. Pero en el mismo grupo puedes tener a alguien sufriendo a ese mismo nivel y no lo comprendes, ¿verdad? Pero sufriendo al mismo nivel porque alguien le estropeó su jardín. Y dices, pero ¿cómo dos personas sufren a la misma intensidad por un motivo que para uno podría ser más justificado, como el que te hayan matado a un hijo, versus el que te hayan destruido un jardín, ¿no? O sea, las plantas de tu jardín. Sí. Pero tú los ves y sufren con la misma intensidad y sucede lo que tú acabas de decir. A final de cuentas, no importa el motivo, es un obstáculo para seguir con su vida. Y no vamos a juzgar si el obstáculo es más o menos el de uno o el del otro. Es un obstáculo. Y entonces en estas escuelas de perdón y reconciliación se respetan los dolores, los motivos, y se enseña la metodología para que superes el que sea, el pequeñito o el grande, pero que te dejes ser. Sí. Y salir adelante, ¿no? Es lo más importante. Que estés libre. Ok, te veo muy activo en TikTok. Sí. Poniendo cosas de la NOM, ¿qué es? NOM 035. 035, ¿de qué se trata eso? Esta es una norma oficial mexicana que surgió en octubre del 2018, obligatoria para todos los centros de trabajo, David, y todavía no tan conocida y muy necesaria. Es una norma que busca el bienestar laboral de las personas. Se le nombró mucho en la norma del antiestrés, pero esto fue un error. Si bien busca cuidar que no haya condiciones que estresen a los trabajadores, no busca que desestreses a los trabajadores. Entonces se malinterpretó. Y ahí andaban las empresas a gorro buscando psicólogos, cómo montamos un área de spa o de descanso donde vayan las personas. Hubo quienes hasta contrataron masajistas para que mientras estaban sentados les dieran 15 minutos de masaje, que son cosas buenas. Ajá. Pero la norma no busca quitar el estrés, busca quitar los riesgos que provocan que el trabajador tenga una salud psicosocial inadecuada, entre ellos el estrés laboral. Okay. Y la norma 035 aplica en todo el país y a todos los centros de trabajo, empresas particulares, gobiernos, instituciones, asociaciones civiles, asociaciones religiosas. Donde haya trabajadores, aplica la norma 035. Y un servidor que ha tenido la oportunidad de ser colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo, llevo ya pues más de una década formándome en los temas de bienestar laboral. Y cuando llega la norma 035 nos especializamos. Y hay una metodología que se llama Solve. Solve. Y esa metodología es de la OIT. Pues también me formo en ella
Soy Master Trainer para los consultores que se forman y se especializan en esto y se certifica. Estamos certificados a nivel nacional. El punto es de que vamos con las organizaciones y les ayudamos a implementar de manera correcta y apropiada la norma, instalando primero un comité de colaboradores. Ok. Y estos colaboradores se ponen de acuerdo y se empiezan a entender que es un riesgo psicosocial. Hay un diagnóstico que la propia norma pide que se aplique. Creamos una plataforma muy padre para que las empresas lo puedan hacer desde el celular, los trabajadores, sus computadoras, vía correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Y en esta plataforma rápido te da el resultado del riesgo psicosocial de tu organización. Okay. Y lo puedes tener en 5 niveles. Muy alto, alto, medio, bajo o nulo. Y lo tienes dividido en 10 tipos de riesgos psicosociales. Y para cada uno de ellos sabes tu nivel de riesgo. Y según lo que te resulte, habrá que implementar acciones para salir de ello y ayudar que entonces el entorno laboral sea más favorable. Okay. Pues esto ha funcionado mucho. Las empresas que con seriedad lo han implementado ha funcionado mucho. Porque se parece al tema de la productividad creativa. Mejoras tus condiciones laborales y cuando menos lo piensan se están dando mejor los resultados duros de la organización. Ok. Entonces, básicamente, cualquiera que tenga empleados tiene que cumplir con la NOM 035. Okay. Sí. Y eso es básicamente, me dices, salud psicosocial. Salud psicosocial de los empleados. Ok. Entonces, digamos que cada empresa tiene que hacer su diagnóstico. Sí. ¿Y tiene que reportarlo a algún lado o te llegan auditorías o cómo es? Sí, llega la visita de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Llegan visitas de inspección casi sorpresa, te avisan solo con 24 horas de anticipación. Y de no cumplir con lo que la norma solicita, que tú lo tengas implementado, hay multas y sanciones por las distintas obligaciones. Fíjate, si una empresa tuviera 0 de cumplimiento y la encontraran así, sus multas pueden superar los 6 millones de pesos. Ok. Entonces eso puede hacer la diferencia en un pequeño negocio mediano de ¿qué hago ahora para pagar una sanción administrativa tan alta? Claro que si tú vas cumpliendo con cosas, pues hay sanciones que ya no te aplican, ¿no? Multas que te van no aplicando. Ok. Pero sí es un tema obligado, no tan conocido. Y muchas empresas que sí lo tienen claro han tratado de cumplir solo en papel. Pero la inspección incluye entrevista con los trabajadores. Entonces, por más que tú me muestres documentos, si el trabajador no está enterado, no sabe y no tiene esa cultura, no hay cumplimiento. Ok. Y entonces tú estás ahorita ayudando a las empresas a resolver la NOM. Sí, a cumplir 035. Pues, con la NOM 035. Llevamos ya más de 500 empresas en México que hemos podido apoyar con la plataforma del diagnóstico y con el acompañamiento. Damos periódicamente webinars. Tenemos ya más de 600 webinars impartidos en vivo del 2020 para acá. Tenemos cursos y formación para los expertos dentro de las empresas que se hagan cargo de ello, asesoría acompañada, tenemos diagnósticos o de preauditoría para saber ya cómo va su avance. Entonces se han creado una serie de productos para realmente ayudar a las empresas con sus soluciones integrales. Y bueno, una red social que nos invitaron a probar para difundir todo ello fue la que comentaste de TikTok. Sí, el TikTok. Pero igual estamos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Ok. En Twitter. Y por ejemplo, ¿de qué tamaño tienen que ser o cuántos empleados? O sea, bueno, supongo que aplica desde un empleado, ¿no? Sí. Pero donde tú dices, aquí a partir de tantos empleados lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Ok, la norma divide a las empresas por su cantidad de trabajadores en 3 categorías. Las empresas micro, las más pequeñitas, que son de 1 a 15 trabajadores, tienen muy pocas obligaciones. Realmente a ellos les queda muy fácil de cumplir la norma. Pocas obligaciones, pero sí hay que hacer algunas. Ok. Y luego la categoría de 16 a 50, que son las pequeñas y algunas medianas. De 16 a 50 ya tienen 10 de 11 obligaciones. O sea, casi todas. Y en esas obligaciones ya aplica lo del diagnóstico y de hacer acciones para solucionar los resultados. Okay. Y las de 51 trabajadores en delante sin límite. Tienen el 100% de las obligaciones con esquemas de trabajo todavía más intensos en sus programas preventivos y de control. Incluso de diagnóstico es más amplio. Y ellos sí requieren hacer un trabajo mucho más serio. A partir de 51 trabajadores, 51 trabajadores. Es un esfuerzo bastante importante de implementación. Ok. Y por ejemplo ahí aplica o tiene que ver el riesgo del trabajo. Ya ves que hay trabajos de alto riesgo, de bajo riesgo. Sí, de hecho, te decía que hay 10 dominios. El primero se llama condiciones físicas de trabajo y justo es
los riesgos de seguridad están controlados o no. Porque si no están controlados, el trabajador siempre está haciendo un esfuerzo de adaptación para no accidentarse con eso que no está controlado. Uh-huh. Y te impacta en la salud psicosocial, ese esfuerzo de adaptación. Cosas tan sencillas como que en oficinas a veces tenemos la silla de la secretaria sin una llanta, o que el respaldo ya anda muy suelto, y que la persona siempre tiene que estar así como que... de ladito para no caerse. Equilibrarse. Ese es un riesgo físico de seguridad no atendido que provoca ahora un riesgo psicosocial, de estrés, de ansiedad, de cansancio. O cosas tan graves como trabajadores que están en una planta productiva donde se usan calderas, y que se corre el run que la caldera está fallando y que no tiene las guardas y que puede explotar. Ese periodo de incertidumbre que puede durar horas, días o semanas, los trabajadores hacen un esfuerzo de ir con miedo de si explota o si es cierto, si no es cierto. Pues si no vas con miedo, todo el día estás con miedo de que vaya a explotar el horno, la caldera. Es una condición de seguridad de riesgo no atendida o no aclarada que provoca un riesgo psicosocial. Y ese es el primero de los 10 dominios. Está padre, está interesante. Y entonces, y por ejemplo, el primer nivel, ¿hay que hacer todo eso o simplemente, ¿cómo se dice? Con algún webinar y todo eso lo puede hacer el empresario, necesitas un asesor? El empresario micro de 1 a 15 trabajadores con una capacitación en línea de los cursos que, por ejemplo, nosotros tenemos ahí en la oferta, uh-huh, y la norma misma, el ejemplar, puede solucionar su implementación y tener las evidencias necesarias para mostrar en una inspección y para que sus colaboradores estén bien atendidos. Lo puede hacer muy autónomo, okay, con esta formación rápida. Ok. Y a partir de los 15 ya es otro cuento, estos, ¿no? Medianos de 16 a 50 sí necesitan ya la herramienta diagnóstica, además de aprender a hacerlo. Y los de 51 en delante necesitan... los de medianos también instalar su comité. Entonces, okay, los de 51 en delante, además del comité del diagnóstico, sí necesitan acompañamiento para generar sus programas de acciones preventivas y de control, la implementación y la medición. Ahí sí es más sofisticado. Ok, ¿y dónde te podemos contactar en caso de que por ahí alguien lo necesite? Nuestra página para todos estos servicios se llama simplenom035.mx. Simplenom035.mx, y ahí encuentran datos de contacto, WhatsApp para rápida información, servicios, toda la información de las soluciones que tenemos. Ah, ok. No, pues sale. Por ahí lo ponemos en un cintillo para que las personas lo vean y te contacten. Genial. Ok, platícanos un poquito. Me dices que traes algo del Museo Interactivo. ¿Qué es eso? Es otra de las iniciativas que ahora es asociación civil. Uh-huh. Es un museo interactivo llamado Jugar. Tiene 20 años, cumplió ahora en abril. Es un museo aquí en la ciudad de Chihuahua. Estamos muy entusiasmados porque ya en un mes y cacho, vamos a estrenar instalaciones, un edificio que ha sido construido gracias a lo que es el presupuesto participativo. No sé si conoces esta iniciativa de participación democrática. Uh-huh. Entonces fuimos beneficiados con uno de los presupuestos en su edición 2021. Se está terminando de construir el edificio, va a albergar a las dos asociaciones, a Somos Unión y a Jugar Museo Interactivo. Ok, ¿y pero de qué se trata? Cuando me dices museo interactivo, como que me imagino algo como Museo Semilla, algo así. Pues haz de cuenta que sí. Ah, ok. Haz de cuenta como el Museo Semilla, el Museo Papalote, Reguilete, Papagayo, muchos museos que existen ya en el país al respecto, La Rodadora en Ciudad Juárez. Uh-huh. Entonces son un museo que tiene esa finalidad a menor escala, porque somos no de gobierno, somos asociación civil, pero privilegiamos, a diferencia de estos otros buenos ejemplos, la relación o la interacción persona a persona. Y en los otros museos como los que mencionamos ya de ciencia, es más la interacción persona-tecnología, uh-huh, persona-aparato, uh-huh, que está padre. Pero acá privilegiamos sí el aparato, pero ¿qué sucede en la interacción con el otro? Y entonces que los niños o los adolescentes o los adultos que nos visitan en nuestras estaciones interactivas experimenten frustración, tolerancia, respeto, solidaridad, duda, compañía, reto. Entonces experimentan más allá de solo la emoción de una maquinaria y un objeto que sí les deja un aprendizaje y vemos un fenómeno científico. O sea, te diviertes, ajá, pero también convives. Y entonces es cuando dicen, oye, mira, no necesité la laptop, no necesité la tablet, no necesité el internet, no necesité la red social. Y me la pasé 2 horas que duran nuestros recorridos guiados aprendiendo, retado,
entusiasmado y conocí, iba con familia, pues interactué más con mi propia familia, pero si coincidí con otros visitantes, hasta conocí otras personas que tímidamente nos volteábamos a ver y terminamos muy cohesionados. Entonces, jugar museo interactivo aprovecha la ciencia y el conocimiento lúdico, pero para afianzar la convivencia, porque pareciera que no, David, pero este tema de la tecnología que yo uso y estoy de acuerdo con ella, ha enfriado mucho nuestras relaciones. Sí. O sea, ahora es mucho más fácil escribir un mensaje que sentarte a hablar con alguien. Bueno, ¿cuántas veces no nos pasa en nuestras casas que se escriben en la mesa en lugar Sí, ¿no? de llamar, de hablarse en persona, de voltearse a ver? Entonces, en el Museo Interactivo estamos tratando de respetar y de rescatar que esa convivencia sigue siendo necesaria por mucha tecnología que sí se tenga a la mano. Ok, va, está interesante. ¿Y dónde nos pueden visitar para eso? ¿Dónde es? Bueno, te digo, el edificio está por abrirse en un mes y cacho en la colonia Jardines Universidad 2. Okay. Estamos en la esquina justamente de la avenida Bahía San Quintín y Nuevo Milenio. Ok. Entonces, en la mera esquina, ahí ¿tienen estamos. buena ubicación, no? Muy buena ubicación, la verdad es que sí. Y mientras el edificio nuevo se abre, no tenemos ahorita instalaciones donde recibir al público. Solo estamos acudiendo a las escuelas de manera itinerante. Ok. Y nos vamos y nos instalamos una mañana, o centros comunitarios, o incluso museos de la ciudad de hermanos, porque pertenecemos a la agrupación Musea. Ok. Y hay museos que nos facilitan sus espacios, sus patios, sus áreas comunes, aulas de uso común. Y ahí atendemos a ciertos grupos, pero pues la verdad es que es muy intermitente porque es difícil estar manipulando y llevando los materiales. Pero ya en un mes y semanas vamos a anunciar y avisar al público que ya pueden de nuevo visitarnos con toda libertad y confianza. Ah, qué padre que ya tengan sus propias instalaciones. Sí, estamos contentos y ha habido mucho apoyo de distintos grupos para equipar al museo con montajes. Hay un entusiasta grupo de 4 artistas chihuahuenses que crearon una exposición sensorial. Es una exhibición lúdica donde vas y experimentas el comunicarte sin oír, prescindiendo del oído. Y tienen estaciones para que tú lo vivas. Y van a estar presentes instaladas en el Museo Jugar. Van a ampliar su exposición a temas de luz y la vista. Entonces, así como ellos, al Museo Semilla mismo estamos negociando con ellos la participación de su exposición Mente de Mente para que esté también ahí con nosotros una temporada. Empresarios que han conocido la propuesta y van a montar estaciones específicas y lúdicas para que el público entienda su quehacer, como una óptica de nombre Optilentes. Van a montar una estación para que los niños conozcan cómo está conformado un ojo humano, qué es la miopía, qué es el astigmatismo, y que los maestros que nos visitan con los niños de las escuelas sepan detectar características en sus alumnos de que deben de mandarlos a una revisión visual. Entonces, empresarios se están sumando a montar algo para comunicar y enseñar en bien de la sociedad. Ah, qué bien, qué padre. Y qué importante, ¿no? Ahora que me dices eso de la visión, me acuerdo fíjate que yo tenía un primo que era, pues que se iba muy mal en la escuela. Iba muy mal. Y en una de esas, no sé cómo se dieron cuenta de que no veía bien. De que no veía. Y sí, nos daba mucha risa porque su mamá le decía, pues, ¿por qué no decía? Y ella decía, no, pues yo pensaba que todos veían así. Que todos veían así. Hasta que les ponen sus lentes y que dicen, wow, o sea, todo lo que no veía. Sí. Y es cierto. Oye, si nos pasa a quienes ya usamos lentes y que no vas a tu revisión de graduación, te vas acostumbrando. Y cada vez a hacer más esfuerzo o a ver menos, ¿no? Y cuando vas a la graduación años después y te lo ponen, dices, órale, o sea, otra vez vuelves a decir, si ya no veía. Sí, ya no veía nada. Pues ahora tu primo que no veía nada, pues también. Difícil. Sí, y duró mucho tiempo y más como allá en el pueblo, como que todavía es un poco más complejo. Identificarlo. Ajá. Pues este tipo de actividades en el Museo Interactivo Jugar ayudan a que te des cuenta de esos fenómenos o de esas situaciones. Por ejemplo, también va a estar con nosotros de la Facultad de Zootecnia, tienen un club ecológico de estudiantes y van a llevar todo un proceso y a montar una instalación para que los niños experimenten cómo desde que el ganado consume pasto, llegas hasta el bote de leche que vas y compras en la tienda, ¿no? Y van a vivir el proceso y qué sucede y cómo. Y dices tú, bueno, ¿y eso qué? Porque lo van a interactuar, lo van a jugar, lo van a dramatizar, lo van a vivir. Sí.
pero hay más posibilidades de que el niño comprenda la importancia del cuidado de los pastizales, de los animales, del producto lácteo, etcétera, de ciertos conceptos, vivirlo de manera lúdica y comprendida, a que leerlo, ¿no? O a que te lo platican. Y es muy importante, ¿no? Porque uno como que no te das cuenta de que mucha gente es muy ignorante sobre esos temas. Y me estaba acordando de una sobrina que una vez fueron pues salieron de la ciudad, ¿no? A Krill, algo así iban. Y había unas vacas pintas. Uh-huh. Y él decía, mira, sí existen las vacas. Creía que solo en los libros. Ándale. Entonces así como que sí nos falta algo, pues sí, conocer más, ¿no? Y qué bien que lo tengan ahí, aquí en la ciudad. Igual que salga, ¿no? Es mucho mejor, pero sí, para conocer esas cosas, pero que sí tengan algo donde aprender todo ese tipo de cosas. Donde aprender esas cuestiones. Va a estar también presente con nosotros la asociación de 1 Kilo de Ayuda, que es bastante conocida. Uh-huh. Y 1 Kilo de Ayuda tiene como un método de procuración de recursos, unos embudos, donde echas una monedita y va circulando hasta que cae en un orificio central. Sí, sí, los he visto. Pero tiene toda una explicación científica del fenómeno de la fuerza centrífuga, que luego lo puedes equiparar con el sistema solar y la trayectoria que siguen los planetas. O sea, muchos conceptos y definiciones. Pero lo que te quiero comentar es de que estas alianzas nos permiten aprovechar estos materiales que ya existen y herramientas lúdicas, Uh-huh. seguir acopiando recursos para los fines de 1 Kilo de Ayuda, que es la alimentación infantil, Sí. y mostrarle a los niños y a los visitantes que van a jugar la explicación de estos fenómenos que te quedan más grabados en la mente que otra vez solo verlos en un libro de texto. Uh-huh. Entonces, con ese tipo de alianzas y aparte estaciones propias que el museo tiene instaladas para que la gente se divierta, se vive una experiencia muy padre porque, te digo, dura el recorrido lúdico interactivo 2 horas, pero tú puedes regresar varias veces y no vas a haber repetido porque hay tantas actividades que hacer que en 2 horas pues solo ves un 10% de lo que hay. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo se dice acá entre nos? ¿De dónde sacas tiempo, cabrón, para andar en tantas cosas? ¿Cómo le haces? Ok, esa es una pregunta recurrente. Y yo creo que pues no hay más que el mismo tiempo, porque además tengo que confesar que soy muy celoso Uh-huh. de no sobrepasar la carga de horas para todavía atender familia y la vida personal, el ejercicio, el descanso, los hobbies. Por ejemplo, no me gusta usar fines de semana, o sea, salvo cosas así muy estrictamente necesarias, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿de dónde se saca más tiempo si son las mismas horas? Pues no es sacar más tiempo. Fíjate que lo que he aprendido es habilitar a personas competentes, responsables de las distintas cosas. Que te lleva un tiempo, Uh-huh. habilitarlas para que queden con esa capacidad. Pero eso me permite ya solo monitorear a través de ellos. Delegar, realmente tenemos todo un tema de delegar con efectividad. Previo que estén ellos habilitados, delegar con efectividad y correr el riesgo, porque también delegar es soltar. Sí. Correr el riesgo, pero hasta ahorita ha habido casi puras buenas experiencias, con buenos resultados, y entonces dejas instalado, funcionado y arrancado con un buen responsable o un grupo de personas Uh-huh. encargadas haciendo las cosas, que las cosas sucedan, y entonces ya no te demanda tanto tiempo solo el monitoreo. Entonces yo en mi semana tengo reunión, X día, de reunión eficiente de 40 minutos a la semana con el equipo de una unidad de negocio. Uh-huh. Otro día con otro equipo. Otro día. Entonces en la semana a lo mejor yo tengo 5 reuniones con distintos equipos, pero no tengo que estar físicamente todas sus instalaciones, en sus espacios o vigilando o viendo qué sucede. Y me deja mi tiempo para seguir creando, ir abriendo nuevos proyectos, ir abriendo nuevas ideas. Y cuando hay un nuevo proyecto, unidad de negocio, es integrar otra vez un equipo que sea capaz de continuar. Uh-huh. Entonces no es que saque más tiempo, sino que más bien sumo tiempo de otras personas. Uh-huh. ¿Tú crees que el haber tenido una franquicia te haya enseñado algo de eso? ¿O ya lo traías desde antes? No, ya lo traía porque la franquicia que tiene 11 años, pero yo tengo con mi negocio el más antiguo 22. 22. No, pues entonces ya. Sí. No, qué bien, qué padre. Sí, me ha dejado cosas la franquicia, Ajá. claro, de aprender a documentar para que las otras unidades de negocio también no son franquicias, pero puedo generar
una cosa muy similar a un manual de operaciones de una franquicia. Entonces sí me ha enseñado ciertas herramientas para replicarlas, ¿no? El modelo de franquicia. Pero este concepto de apoyarte en personas habilitadas, competentes y de confianza. No de confianza porque ellas te traigan una carta de no antecedentes penales, sino más bien que tú les deposites la confianza, que tú les des la confianza. Eso ya era de antes de la franquicia. Ah, ok, no, qué bien, y gracias por compartirnos ese detalle, porque sí como que está difícil soltar, ¿no? Y más como, por ejemplo, cuando tú creas el negocio, sí, y lo que contratas a alguien y como que soltarlo, como que generalmente ahí es donde cuesta y ahí como que es uno más celoso de algunas cosas, y más si se trata de dinero y cosas así, ¿no? Pero pues yo creo, como dices, ¿no? A lo mejor es la única forma de poder hacer más cosas, ¿no? De ir crecer, creciendo. de crecer. Aunque te quedes en el mismo negocio, o sea, no necesariamente como en mi caso que me ha tocado la oportunidad de abrir otros diferentes, ¿no? Sino que en el mismo negocio si quieres que crezca, más sucursales, más unidades, más instalaciones, pues no puedes estar en todo. Entonces necesitas tener equipo que estén contigo, que lo sepan hacer y resignarte también a que nunca lo van a hacer como tú lo harías. O sea, a veces hasta lo van a hacer mejor, pero lo van a hacer diferente. Sí. Y aprender a respetar que puede ser diferente mientras la esencia no se pierda. Fíjate que una vez escuché que el mayor talento de Benito Juárez, el mayor talento del bueno, muchos opinaban que no tenía talento, que era X, Benito Juárez, pero tenía un gran talento que era hacerse llegar de las personas más capaces que él en cada área que le ayudaban, sí. Y la humildad, David, la humildad de aceptarlo y de escuchar a los otros. Porque a veces dices, sí, pues me puedo hacer llegar de alguien que sepa más de finanzas, alguien más de marketing, alguien más de publicidad en el tema de los negocios, ¿no? De recursos humanos. Pero luego sí se llegan y los contratan, pero no los escuchan y usted qué va a saber y usted haga lo que yo digo. Entonces, la humildad de aprender de los demás. Creo que sí, no sabía esto de Benito Juárez, pero sí sé que él era humilde en reconocer y en aceptar. Y yo creo que eso sí te permite aprovechar de estar con más sabios, porque luego estás con más sabios, pero no los dejas opinar, ¿no? Sí, no, tú dices, yo soy el jefe y aquí mis chicharrones truenan. Sí, o no te pago para que pienses, te pago para que hagas eso, ¿no? Ándale. Cuando te dan una sugerencia y te dejan en evidencia que te equivocaste. Entonces no siempre hay la humildad de aceptar. Entonces yo creo que si estamos no a la defensiva, incluso va a haber menos necesidad de que te señalen, de que te hagan ver tus errores, sino que más bien te den oportunidades de mejorar. Y bueno, yo veo en los equipos de trabajo que me toca encabezar con estas unidades de negocio que hemos platicado, que eso se vive. Cuando estamos en reunión, eso se vive. O sea, soy uno más escuchando, soy uno más proponiendo y soy uno más equivocándome. Pero el equipo asume ese rol y se responsabilizan de su tramo de control. Ah, qué bien, qué interesante. Ok, pues bueno, ya para finalizar, este es el podcast del abuelo. Entonces siempre terminamos haciéndoles la pregunta, dime alguna frase, algún dicho o algo que te diga tu papá, tu abuelo, y que te haya dicho, perdón, y que tú quieras decirle a tus hijos, transmitirlo. Sí, David, fíjate que recuerdo con mucho cariño y aprecio a mi abuelo materno. Y él era un agricultor de toda su vida, de hombre de campo y con quien yo conviví mucho. Y de niño no lo comprendía, pero era muy seguido que saliera la frase de lo caído, caído, mijo, lo caído, caído. Y yo decía, pues sí, pero ¿por qué? Y entonces la usaba y se refería cuando uno renegaba porque habías perdido un algo, porque se te había caído o se te había ido. A mi caso de niño, pues era que se me cayó un dulce, ¿no? Se me cayó la paleta y yo pues, renegaba por mi dulce que me costaba trabajo tener. Y me decía, lo caído, caído. O sea, no reniegue, no se preocupe por lo que ya se fue, suéltelo. Y se ha hecho una frase que hasta en mi familia ya se repite hoy en día con mis hijos ya grandes. Y cuando alguien pierde algo o abusonamente te quito algo, ya de pretexto te digo, pues lo caído, caído y no reniegues. Pero ahora de adulto lo comprendo de que era suelta. O sea, no te aferres a lo que ya se fue. Si lo puedes reemplazar, sustituir, qué padre, pero si no vendrán otras cosas. Y me quedo con lo caído, caído. Ok, no, pues muchas gracias por venir.
Al contrario. Bueno, este fue el podcast del abuelo, raza. Suscríbanse, denle like y aquí nos vemos a la próxima y lo caído, caído. Like al podcast del abuelo.